La maldición del pozo. El agua nunca miente. En el remoto caserío de Piedras Negras, rodeado de cerros y árboles que parecen susurrar cuando sopla el viento, existía un pozo antiguo, muy antiguo. Nadie sabía quién lo había cavado ni desde cuándo estaba ahí, pero todos en el pueblo sabían una sola regla. Nunca saques agua del pozo después de la medianoche. Y no porque el agua fuera mala. Al contrario. Decían que era la más pura, la más fría, la más curativa. Pero también decían que a esa hora, el pozo ya no reflejaba el cielo, sino el infierno. La llegada de Elías. Elías era un joven maestro que llegó a Piedras Negras desde la capital, contratado para enseñar a los pocos niños del caserío. Un muchacho curioso, inteligente y sobre todo, incrédulo. Para él, las leyendas eran solo cuentos de abuelitas. Un día, mientras comía con doña Tomasa, la anciana que le alquilaba un cuarto, ella le advirtió: «Mijo, si va a andar por ahí en la noche, no se acerque al pozo. Y mucho menos lo mire de frente, porque el que mira el fondo a medianoche, ve su muerte reflejada o la de alguien más». Elías sonrió, como siempre que oía algo que sonaba a superstición. Pero en el fondo, algo en su instinto le decía que había más. La noche de la tentación. Pasaron los días, y una noche sin luna, mientras preparaba sus clases, se fue la luz. Todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el goteo de la pila. Buscando agua para su lámpara, se dio cuenta de que la tinaja estaba vacía. Recordó que había dejado su balde junto al pozo esa tarde. Salió sin pensarlo, descalzo, con solo la luz tenue de una vela. Al llegar, el aire estaba frío. El pozo se veía más oscuro de lo normal y el borde parecía más ancho, más profundo, como si lo llamara. Elías miró dentro. Y por un instante, vio algo moverse en el agua. No era su reflejo. Era una mujer. De cabello negro flotando como algas, ojos abiertos de par en par y una sonrisa que no era humana. Retrocedió de golpe, la vela se apagó. Cayó sentado en la tierra. El silencio era total. Pero entonces, una voz susurró desde el pozo: «Ya me viste, ahora vendré por ti». Elías corrió. No habló con nadie al día siguiente. No dijo nada. Pero desde esa noche, ya no pudo dormir bien. Sueños y advertencias. Durante la semana, empezó a tener pesadillas. Soñaba con el pozo cubierto de sangre. Con niños cantando una canción macabra. Con una mujer de ojos huecos que lo llamaba desde la oscuridad. Una de esas noches, se despertó con tierra mojada en las uñas, como si hubiese estado cavando. Cuando fue al pozo de día, notó algo nuevo, una marca en el borde de piedra, como una mano arrastrada. Empezó a investigar. Habló con don Mariano, el hombre más viejo del pueblo. Y la historia que le contó le heló la sangre. Ese pozo fue una tumba, muchacho. Hace casi 100 años, una mujer llamada Lucía fue acusada de brujería. Decían que hablaba con los muertos, que maldecía a los niños enfermos. Una noche, un grupo de hombres la amarró con sogas y la tiró viva al pozo. Desde entonces, ella espera ahí abajo, sedienta, pero no de agua. De almas. Elías tragó saliva. No sabía si creerlo, pero todo coincidía con lo que había visto. El primer desaparecido. Una semana después, un niño del pueblo desapareció. Cristóbal, uno de sus alumnos. Nadie supo cómo. La última vez que lo vieron, había salido en la noche a buscar a su perro. La comunidad buscó por cerros, ríos y quebradas. Nada. Hasta que una mañana, en el borde del pozo, encontraron un zapato pequeño, mojado, con lodo y cabello pegado a la suela. Elías ya no podía fingir. Algo pasaba. Y él era parte de eso. Esa noche, volvió a soñar. Esta vez, la mujer le hablaba directamente. Cristóbal, no fue suficiente. Uno por uno, te los quitaré, a menos que vengas tú.
Despertó empapado en sudor, con un sabor a tierra en la boca. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. El pozo lo llamaba. La advertencia final. Elías decidió abandonar el pueblo. Ya no podía más. Pero antes de irse, fue al salón de clases para recoger sus cosas. Y ahí, sobre su escritorio, había una hoja escrita con letras infantiles, con crayones. Solo decía: Maestro, ella ya salió del pozo. Está aquí. Detrás de usted. Giró de golpe. Nada. Pero al volver la mirada al papel, estaba empapado. Como si hubiera sido sumergido en agua helada. El descenso. Elías comprendió que no podía huir. Que si se iba, otros sufrirían. Tenía que enfrentar aquello, aunque significara perderlo todo. Así que preparó una cuerda, una linterna, una cruz de madera y bajó al pozo. Los primeros metros fueron solo humedad y oscuridad. Pero luego empezó a oír risas. Voces. Cánticos. Como si dentro del pozo viviera un mundo distinto. Y entonces la cuerda se soltó. Elías cayó. Gritó. Se golpeó la espalda. Y al abrir los ojos, estaba en una cueva iluminada por una luz roja tenue. En las paredes, rostros atrapados, como si fueran parte de la roca. Gritaban en silencio. Algunos eran niños. Otros adultos. Todos tenían los ojos vacíos. Y al fondo, ella. Lucía. La mujer del pozo. Su rostro era hermoso y aterrador a la vez. Llevaba un vestido flotante hecho de agua y sombra. Sus manos eran alargadas y en su cuello colgaban pequeños dientes humanos. «Viniste, por fin», susurró con una voz que sonaba como 1000 ecos. «¿Qué quieres de mí?» «Lo que siempre has querido saber», dijo acercándose, «¿qué hay después de la muerte?» Elías temblaba. Pero antes de que pudiera responder, ella levantó una mano y todo se oscureció. Lo que habita bajo el agua. Elías no recordaba cómo había salido del pozo. Solo que despertó tendido junto a la pila del caserío, empapado de pies a cabeza, con la cruz de madera rota entre las manos y el rostro lleno de arañazos. El pueblo estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando caminó por las calles, notó las puertas cerradas, las ventanas tapiadas y un olor rancio en el aire, como si algo se estuviera pudriendo desde dentro de la tierra. En la pared del templo, alguien había escrito con carbón: «El pozo está abierto. Nadie está a salvo». Y junto a esa frase, un símbolo extraño, parecido a una espiral de agua con un ojo en el centro. Elías volvió a casa de doña Tomasa. La encontró temblando en su mecedora, murmurando palabras sin sentido. «Doña Tomasa, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo?» Ella lo miró con ojos vacíos y solo dijo: «Usted la trajo, usted abrió la puerta». Voces en la lluvia. Esa noche llovió como nunca. El cielo parecía llorar sangre. Y en medio del aguacero se oían cánticos que venían del pozo. Voces infantiles, distorsionadas, que cantaban: «Lucía, Lucía, del pozo saldrá. Tu alma, tu cuerpo, ella lo tomará». Elías se encerró. Pero las paredes goteaban. Y no era agua normal, era espesa, negra, como si el pozo mismo sangrara. Intentó dormir, pero soñó con Cristóbal, el niño desaparecido. En el sueño, estaba pálido, flotando sobre el agua, sus labios moviéndose con esfuerzo. «Maestro, no baje más, ella quiere nacer en usted». Elías despertó gritando. Su reflejo en el espejo no era el suyo. Era el de Lucía, sonriendo detrás de sus ojos. El cuaderno. Al revisar su mochila, encontró un cuaderno que no recordaba haber guardado. Tenía una cubierta mojada y páginas escritas con letra temblorosa. Era un diario, el diario de uno de los hombres que había arrojado a Lucía al pozo, hacía casi un siglo.
no sabíamos lo que hacíamos. Ella no era bruja. Era una curandera, sanaba a los niños, pero tenía visiones. Decía que algo oscuro vivía en el agua. Que el pozo no era natural. Que ellos le hablaban desde abajo. Antes de morir, nos maldijo. Dijo que sus ojos verían desde el fondo del pozo hasta el fin de los tiempos. Y que quien la mirara de noche sería marcado. Elías entendió, él estaba marcado. Lucía no quería su cuerpo. Quería su alma. La aparición. A la medianoche, mientras trataba de rezar, la vela se apagó. Y ahí estaba ella. En la esquina del cuarto. Alta, pálida, con los ojos como pozos sin fondo. ¿No querías saber la verdad, Elías? ¿No decías que el agua no miente? Con cada palabra, el cuarto se iba llenando de humedad. De paredes agrietadas empezaban a salir dedos, como si manos quisieran escapar del otro lado. Elías gritó, corrió fuera de la casa. Nadie lo ayudó. Nadie abrió las puertas. Todos lo miraban por las rendijas, con miedo. Sabían que ya no era Elías. Era el puente entre este mundo y el del pozo. Él rechó. Buscando ayuda, encontró a una mujer llamada Ermelinda, una partera anciana conocida por sus rezos fuertes. Tú abriste el umbral, le dijo. Pero aún puedes cerrarlo. Necesitas volver al fondo y ofrecer algo a cambio. ¿Qué cosa? Una vida o una verdad tan pura que el pozo la rechace. Elías se quedó en silencio. Sabía lo que tenía que hacer. Volvió al pozo esa noche. Llevó el diario, la cruz rota y una vela bendita. Bajó, esta vez sin cuerda. Se dejó caer. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la cueva. Pero esta vez, las almas atrapadas susurraban su nombre. Elías, líbranos. Lucía apareció, más grande, más monstruosa. Su vestido era ahora un río de sangre y su boca se abría como un abismo. ¿Qué traes, Elías? La verdad, dijo, mostrando el diario. Mentira. Rugió ella, tú me marcaste, tú me trajiste. Pero Elías empezó a leer en voz alta las últimas palabras escritas por aquel hombre hace 100 años. Lucía, perdónanos. La oscuridad venía del pozo, no de ti. Te dimos muerte injusta. Pero tú no eras la maldad, solo el reflejo de ella. Lucía empezó a temblar. Gritaba. Se encogía. El agua burbujeaba como hirviendo. Elías entonces encendió la vela y alzó la cruz rota. En el nombre de Dios. Vuelve a las profundidades. Un grito desgarrador retumbó. Las paredes se resquebrajaron. Las almas empezaron a elevarse como niebla. Y Lucía fue absorbida por su propio vestido, hundiéndose lentamente mientras gritaba. El agua siempre recuerda. El nuevo guardián. Elías despertó en la orilla del pozo. Solo. Pero vivo. El pueblo cambió desde entonces. Las lluvias cesaron. Las voces nocturnas callaron. Cristóbal nunca apareció, pero en las noches se oía una risa lejana, como si jugara desde el otro lado del cerro. Elías se quedó en Piedras Negras. Nadie lo obligó, pero él supo que su destino era proteger ese pozo. Sellarlo. Asegurarse de que nadie volviera a mirar dentro. Lo tapó con cruces, cadenas, sal y símbolos que Ermelinda le enseñó. Pero aún así, a veces, cuando el viento sopla muy fuerte, se escucha desde el fondo. Elías, ¿tienes sed?